Ahora vamos con Vanina Cacase, que ya está aquí en nuestro living. ¿Cómo te va, Vanina? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué día es hoy? ¿Viernes? Hoy es viernes, claro. Digo, ¿qué día me está...? No, es viernes. ¿Viste? Viernes. Sí. Bueno, la expectativa del fin de semana, Sí. Bastante frío parece, ¿no? No sé Sí, qué va a estar frío. Frío, ¿no? Sí, frío. Ya vamos a frío. estar con Raúl, pero estuvimos repasando las temperaturas en gran parte del país y muy frío. Muy frío. Muy frío. ¿Qué te parece si vamos a Rosario? Pero como no, bellísimo. Hablamos del caso Rosario y queremos consultar cuál es el secreto, ¿no? Porque la vienen llevando muy bien con los pocos casos hasta ahora de coronavirus. Y creo que estamos en condiciones de saludar a un colega y amigo, a Pablo Procopio, periodista de Rosario. Allí te estamos viendo. Pablo, bienvenido a Telediario. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vanina. ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto es para mí participar de este proyecto junto a ustedes. Gracias a vos por haberte hecho un momentito en tu labor. Acá estamos junto a Mariano Marconi, mi compañero. Y bueno, y estamos expectantes de que nos cuentes esto que hemos denominado el caso Rosario. Bueno, la verdad es que la ciudad de Rosario afortunadamente tiene mucha actividad por estos días. De todas maneras hay que decirlo muy bien, estamos atravesando los primeros días del invierno, se está produciendo el pico de la enfermedad y aquí las autoridades sanitarias de la provincia de Santa Fe lo están anunciando, con lo cual la recomendación es tomar todos los recaudos, todas las restricciones posibles, más allá de que con el correr de los días se hayan liberado muchas, pero muchísimas actividades acá en la ciudad de Rosario, afortunadamente, porque hay que decirlo, y en esto coinciden todos los sectores políticos, Rosario tiene desde hace muchos años un muy buen sistema de salud y creo que eso ha incidido positivamente a la hora de detectar rápidamente los casos, aislar a las personas ligadas a esos casos iniciales y realizar todo el proceso que para este tipo de situaciones es necesario. Con lo cual, desde hace ya varios días, les diría varias semanas, desde mayo, por ejemplo, se han iniciado las actividades comerciales acá en la ciudad de Rosario. Los locales están abiertos, claro, con el tiempo los propietarios de los locales que venían sufriendo, como en el resto del país, el fuerte impacto económico, han pedido que se extendiera el plazo horario de apertura y eso se ha logrado. Desde hace algunos días abren a partir de las 11 de la mañana y cierran los comercios a las 19. La idea es que no se superponga la apertura de los comercios con la apertura de los bancos, por ejemplo, para que no haya en el centro de la ciudad, para citar un ejemplo, tanta aglomeración de gente. Pero también, y hoy nos enteramos, esta es una noticia muy fresca y muy positiva porque había mucha gente que lo estaba esperando y cuando se habla de lazos afectivos, por supuesto que la gente quiere reencontrarse con quienes más quiere, se han abierto otra vez los geriátricos, pero con máximas medidas de restricción a través de sistemas de separación entre la gente, esos sistemas de paneles plásticos que hacen que el contacto con el anciano, la persona, el adulto mayor que se encuentra en el geriátrico no sea estrecho, pero no los puedas tocar directamente. Ustedes saben a qué me refiero. Bueno, ese es un dato nuevo. Bien, qué importante esto, Pablo, ¿eh? Eso es importante. También es importante que se estén... Bueno, en Buenos Aires ustedes han escuchado hablar, y muchos se los nombra por estas horas, a los runners, los que hacen actividades físicas y recreativas en los parques, en las plazas, en los espacios abiertos. Acá en Rosario también están corriendo todos los días los runners hasta las 7 de la tarde, desde las 7, 8 de la mañana aproximadamente, y la verdad que no ha habido problemas. ¿Qué es lo que teme la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la provincia de Santa Fe? Que aumenten los contagios en la medida en que la gente no respete los contactos familiares, los encuentros familiares con las recomendaciones que hay para eso. Y los encuentros familiares están habilitados y todos los días en Rosario, pero con un máximo de hasta 10 personas y utilizando en la medida de lo posible el tapabocas, con el distanciamiento social como corresponde, pero los casos que se han producido en Rosario en los últimos días tienen relación con estos contactos estrechos, con lo cual las autoridades decían, bueno, a ver, tenemos que ir para atrás y vamos a tener que ir para atrás con este tipo de cosas, y no, por ejemplo, con la actividad de los runners, con la actividad comercial, con otras actividades de reunión de personas en otros lugares, bares y restaurantes, por ejemplo, porque no se han registrado casos a partir de esos encuentros específicos que estoy mencionando en último término. ¿Me explico? Bien,
Bien, sí, Pablo, te explicás perfectamente y me gustaría poner acento en lo que dijiste al comienzo, que mantienen el número de casos, no, esto no va en aumento, por un buen sistema de salud. Me gustaría que te refirieras a eso y me parece que te damos la razón de que el sistema de salud es muy bueno por la forma en la que investigan cómo se producen los casos y realizan una cuarentena inteligente, por decirlo de alguna manera. Claro. Además, a ver, aquí en los barrios más vulnerables, en las zonas populares, hay centros de salud estratégicamente ubicados que tienen los datos de todas las personas que viven en esos sitios. Las historias clínicas, sus datos personales, y a partir del inicio de la pandemia han comenzado a realizar el trabajo de trazabilidad y de los contactos de todas y cada una de las personas. Eso ha incidido. Yo mismo pensaba, en un comienzo decía, bueno, se va a ver el resultado positivo o no del sistema de salud en la medida en que haya casos y la gente pueda atenderse, pero también la prevención es realmente importante y en esto se ha trabajado mucho. Afortunadamente, les voy a dar otra información importante para allí, para la provincia de Córdoba. Aquí en Rosario, a partir de los testeos que se han realizado, no se ha detectado ningún caso en los últimos días, en los testeos, ¿no? Sí ha habido aislados al principio, pero producto de los testeos, ningún caso en los barrios populares de la ciudad. Y eso es positivo porque saben que allí las condiciones de hacinamiento, de hábitat cercano, muy cercanos, pegados unos a los otros, viven los habitantes de esos lugares. Eso es muy común, sin embargo esto no ha ocurrido y en buena hora que sea así. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Preguntarte por el sistema de transporte, que en las grandes ciudades es la gran preocupación. ¿Cómo lo están manejando? Más allá que sabemos que han tenido algunos inconvenientes con el paro de los transportistas o de los colectivos urbanos. Estuvimos largos días sin transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad. De hecho, hace pocas horas se solucionó un conflicto momentáneo que hubo durante el fin de semana pasado porque llegaron los fondos necesarios para cumplimentar el 100% de los saberes de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros. Más allá de eso, ustedes saben, y esto hay que decirlo, y por eso el malestar de los choferes de transporte, las autoridades, de algún modo, en esta oportunidad no se preocupan tanto, y esto ocurre en todo el país, porque el transporte esté funcionando en su plenitud, porque no conviene que el transporte esté funcionando, pero también es necesario, claro está, en estos días de pandemia. Aún así, ahora se utiliza el transporte, pero más allá de que los controles no puedan hacerse en todas y cada una de las unidades, en cada uno de los colectivos y micros del transporte urbano, la idea es que las personas esenciales, con trabajos esenciales, concurran en el transporte urbano. De todas maneras, ¿no? Asistan y sean pasajeros del transporte urbano. De todas maneras, se ha notado un incremento de mucha gente. Hay que poner el énfasis ahí, claro está. Pero lo habitual se intenta establecer este famoso distanciamiento en las unidades, ¿no? Que vayan al menos al 50% cada una de ellas, como para que no se produzcan contagios ahí. Bueno, importante lo que decía Pablo con el tema de los horarios, ¿no? Que no estén todos concentrados en esos horarios para que no se utilicen de mala manera. Pablo, nos encantó hablar con vos, muy claro tu relato, así que muchísimas gracias. Estamos en contacto, a disposición para lo que necesiten y los vamos a convocar a ustedes también acá en Rosario para los medios a donde trabajamos. Dale, hecho. Muchas gracias. Chao, Pablo, hasta luego. Chao. Nos vemos. Interesante el caso. Muy interesante, sí, porque estábamos haciendo cuenta, es una excepción. ¿Y sí? Porque en las provincias generalmente los picos, los brotes están en las grandes ciudades y Rosario no lo tiene en la provincia de Santa Fe. Muy bien. Muchas gracias, Vanina. Buen fin de semana. Igualmente para vos.